Muy buenos días, nos encontramos en la actividad número 13 desarrollando los puntos 21 al 27. En esta ocasión entonces se presentan algunas parejas de triángulos semejantes y la idea es determinar la medida o los lados de los ángulos indicados. Entonces para el punto 21 al 22 pues se tienen estos dos triángulos semejantes. Para el punto 23 al 24, estos dos triángulos semejantes colocados en posición teorema de Tales. Y para los puntos 25, 26 y 27 están presentes este par de triángulos semejantes. ¿Qué pistas eventualmente se pueden dar? Para un triángulo rectángulo que tenga ángulos de 45 grados, la medida de los dos catetos es igual, en este caso una medida x, y aplicando la clásica fórmula del teorema de Pitágoras encontraremos que la hipotenusa vale x por raíz de 2. Otra igualdad que va a ser bastante útil es que la sumatoria de los tres ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Otro principio que podemos aplicar es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. En este caso, cuando dos ángulos están enfrentados y comparten el mismo vértice, pues decimos que son iguales. En este caso los ángulos A y C son iguales y los ángulos B y D son iguales. Con respecto entonces a los triángulos que vamos a trabajar, tenemos el presente. Los triángulos A, B y C y el triángulo E, D y C tienen la misma forma y los mismos ángulos. De la misma manera sucederá con los triángulos A, B, C y los triángulos B, E y D. Ahora bien, entonces aquí tenemos como la teoría al respecto de que cuando tenemos triángulos que tienen la misma forma, implícito está la afirmación de que los ángulos son iguales. Y estos dos triángulos aquí están colocados en posición de tales. Y aquí en este caso, pues cuando tenemos el concepto de semejanza de triángulos, nosotros podemos decir que la razón de las medidas correspondientes son iguales. Entonces, por ejemplo, la razón de la medida AB con respecto a la DE, nótese que aquí está el lado horizontal del triángulo grande con respecto al lado horizontal del triángulo pequeño, es la misma razón correspondiente a la de este lado inclinado BC con respecto al lado de la derecha EF. Y asimismo la comparación aquí como de este otro lado oblicuo, lado AC o CA con respecto al lado FD o DF. Entonces al cumplir estas tres posibilidades decimos que los dos triángulos, el triángulo grande y el triángulo pequeño, son semejantes. Y aquí eventualmente este planteamiento de proporciones nos va a permitir calcular un lado faltante. Entonces aquí por ejemplo tenemos dos triángulos que se suponen semejantes, el triángulo JYH y el triángulo FEG. Y en este caso pues vamos a hacer la comparación de la razón de los lados correspondientes. Entonces aquí por ejemplo 42 con respecto a 54 debería ser lo mismo que 7 con respecto al lado interrogante. Y entonces aquí tenemos una igualdad de proporciones. Aquí entre estos dos razones colóquenle en un signo igual. Y en este caso 42 sobre 54 es lo mismo que 7 sobre algo desconocido. ¿Y cómo hallamos este lado desconocido? Pues multiplicamos en cruz 7 por 54 y lo dividimos entre 42. De tal manera que este lado desconocido interrogante vale 9. En la actividad número 14 entre los puntos 1 al 8, entonces aquí tenemos en cuenta la siguiente relación. El número de la esquina inferior izquierda es el número A y el número de la esquina superior derecha es el número B, y en este caso la operación sería A dividido B. Entonces aquí la idea pues se presentan 6 casos en los cuales ustedes deberán hacer dicho cálculo. Entonces aquí traigo aquí como ejemplo el siguiente ejercicio. Queremos resolver esta operación con el 5 como el número A y un quinto como el número B. Pero entonces para facilitar las operaciones entre enteros y fraccionarios, los números enteros los podemos escribir como si fueran números fraccionarios, asumiendo que tienen un denominador 1. Entonces aquí la operación A sobre B sería 5 sobre 1
dividido 1 sobre 5. Y aquí recordamos la clásica ley de extremos y medios. Los extremos aquí está ilustrada A sobre A por D, y los medios serían B por C. Entonces aquí los extremos serían 5 por 5 y los medios serían 1 por 1, 5 por 5, 25, 1 por 1, 1. Y aquí pues simplificando este fraccionario, 25 entre 1 da 25. Entonces esa sería pues como el procedimiento pues para aplicar, para resolver este tipo de ejercicios. En la actividad número 14, entre los puntos 9 al 6, teniendo en cuenta las siguientes relaciones, vamos a determinar el valor para las expresiones de los ejercicios 9 al 16. Entonces aquí tenemos básicamente las diferentes razones trigonométricas de alguno de los ángulos, y aquí nos piden hallar otras razones trigonométricas, sabiendo nosotros el concepto de cada razón trigonométrica. Entonces aquí la idea es la siguiente: recordar el concepto de las 6 razones trigonométricas con las 6 fórmulas que hemos visto en clases anteriores. Recuerden que las 6 razones trigonométricas que relacionan la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Otras fórmulas útiles, pues, como los lados las razones trigonométricas se calculan con los lados de un triángulo rectángulo, pues aquí con las fórmulas derivadas del teorema de Pitágoras nosotros podemos calcular la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos esto siguiente: queremos resolver la cejante de gamma al cuadrado, y de la tablita pues nos dicen: bueno, el valor del seno de gamma es 5 sobre raíz de 26 y el coseno es 1 sobre raíz de 26. Entonces, para hallar el valor de esta razón secante de gamma al cuadrado, pues hemos de tener presente que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí notamos que la hipotenusa vale 26, el cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 1. Y como nos están pidiendo la secante, pues recordamos que la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, hipotenusa raíz de 26, cateto adyacente 1, entonces la secante vale raíz de 26. Y como nos están pidiendo la secante del ángulo al cuadrado, es como si estuviéramos calculando raíz de 26 al cuadrado, y raíz de 26 por raíz de 26 pues daría 26. Entonces esta operación nos daría 26. En esta actividad 14, entre los puntos 17 al 36, nos dan una tabla en la cual básicamente nosotros tenemos una forma de escritura de cantidades en sistema binario. Y en este caso, en sistema binario, pues básicamente se va a utilizar unos y ceros. El 1 representaría la bolita roja y el 0 pues simplemente la ausencia de esa bolita. Entonces aquí básicamente, aquí por ejemplo este mismo concepto lo podemos extender a diferentes bases. Entonces aquí lo podemos hacer con bases 5, 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3. Entonces aquí 5 a la 0 da 1, 5 a la 1, 5, 5 a la 2, 25 y 5 a la 3, 125. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la conversión a base 10. Entonces en la casilla de 5 a la 3 está un 4, en la del 5 a la 2 hay un 1, en la de 5 a la 1 hay un 3 y en la de 5 a la 0 hay 2. Y entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es una multiplicación y una suma. En este caso vamos a multiplicar 4 grupos de 125 más un grupo de 25 más 3 grupos de 5 más 2 grupos de 1. Y en este caso el valor numérico sería la sumatoria: 500 más 25 más 15 más 2, lo cual nos daría 542. O sea que el número 4, 1, 3, 2 en base 5 es equivalente al número 542 en base 10. Entonces en la siguiente video pues vamos a explicar la actividad 14 entre los puntos 24 al 29. A ustedes por su atención, muchas gracias.